Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo el análisis del grupo A. Ya hablamos del grupo de la Argentina, hablamos también del grupo de Colombia y hoy vamos a hablar del grupo de México. Vamos a hacer un análisis general de los rivales, de los posibles rivales también, porque como sabrán, el grupo de México tiene un repechaje europeo, así que pues hay 4 selecciones que pueden llegar a integrar el grupo. Y hacer un panorama general de dónde veo ubicada México, de qué tan factible es que termine pasando y obviamente en caso de pasar primera, segunda o tercera, cómo se le abriría el cuadro, cuál sería la llave para México y cuál sería obviamente también el mejor camino pensando en avanzar lo máximo posible. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas comenzamos con la idea del video. México va a debutar el 11 de junio, dando lugar además al partido inaugural de la Copa del Mundo y obviamente por consecuente el primer partido de este mundial. Y va a ser un debut repetido, porque en el año 2010, en el Mundial de Sudáfrica, se jugó exactamente el mismo partido inaugural. México frente a la selección sudafricana. Selección sudafricana que hoy en día ocupa el puesto 55 del ranking FIFA, que es dirigida por un belga llamado Hugo Broos, que juega con una 4-2-3-1, que en ese debut mundialista que les comentaba en el año 2010 ya se enfrentaron y empataron 1-1. Una selección sudafricana que va a jugar su cuarta Copa del Mundo, que nunca ha podido avanzar más allá de la fase de grupos. Obviamente va a intentar en este mundial romper ese maleficio, que clasificó de buena manera porque terminó primera en su zona compartida con Nigeria. Una Nigeria que si bien no venía bien, tiene muchos mejores jugadores que Sudáfrica, evidentemente, Osimhen y demás que los conocemos todos. Y en los partidos que se enfrentaron no perdió ninguno, ambos fueron empate 1-1, es decir, una selección que está al nivel de las más importantes que tiene el continente africano, que ya sabemos vienen teniendo muy buenas copas del mundo y en general siendo revelaciones. La gran mayoría de sus futbolistas juega en el medio local, en el Orlando Pirates o también en el Mamelodi Sundowns. Su gran figura o futbolista más reconocido es Leigh Foster, que es el delantero del Burnley de la Premier League, delantero de 25 años, que es titular habitualmente. Y un partido en el cual, da la sensación de que México va como favorito, da la sensación de que por ser local, por calidad individual de jugadores debería ganar, pero me parece un partido sumamente tramposo, porque todos dan casi por sentado que México le va a ganar a Sudáfrica, que son 3 puntos totalmente accesibles y regalados, y no me parece así para nada. México viene con un andar sumamente irregular, tampoco tiene la mejor camada de la historia ni mucho menos, muchos futbolistas que no van a llegar en su mejor nivel o que de momento no lo están teniendo, como el caso por ejemplo de Santi Jiménez. Y creo que Sudáfrica es una selección sumamente traicionera. La conoces poco, de las africanas quizás es la que menos podés llegar a tener vista porque la gran mayoría de sus jugadores no juegan en Europa, pero hacen buenas clasificaciones. Creo que es un partido que a México tranquilamente se le puede atragantar y complicarle todo. Obviamente si gana y ya tiene 3 puntos en el bolsillo en la primera jornada, le simplifica mucho el mundial, porque con esos 3 puntos casi que te aseguras terminar como una de las mejores terceras. Pero ojo con Sudáfrica, más allá del meme, que creo que es un partido que a México lo puede llegar a dejar muy pero muy tocado. El 18 de junio, una semana después, México va a estar enfrentando a Corea del Sur. Selección asiática, 22 en el puesto del ranking FIFA, juega con una 5-4-1. Mundial número 12 para Corea del Sur, habitualmente clasificada a la Copa del Mundo. Su mejor actuación fue justamente en su Mundial, Corea y Japón 2002, donde llegó hasta las semifinales y se quedó con el 4.º puesto. En Qatar 2022 viene a llegar hasta los octavos de final, donde terminaría perdiendo frente a Brasil, pero por ejemplo avanzó en un grupo complicado con Portugal, Uruguay y Ghana. Y ya se han enfrentado en Copa del Mundo, fue en el Mundial de Rusia 2018 y en esa ocasión fue victoria 2-1 del Tri. Ojo en ese sentido, más allá de que creo que hoy en día los momentos son diferentes. Las principales figuras las conocemos, Heung-min Son hoy en día en la MLS, ya no es el Heung-min Son de hace 4 años por ejemplo, figura en el Tottenham. Kim Min-jae jugando en Bayern Múnich, tampoco llega en su mejor momento, futbolista por lo general suplente en el equipo bávaro, o por ejemplo también el caso de Canning Lee, el futbolista del Paris Saint-Germain, que si bien tiene minutos también es suplente en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Selección coreana que para mí
no está en su mejor momento, no es esa Corea quizás que uno temía cuando te tocaba porque decías, ojo, por ejemplo como hace 4 años atrás, porque puede llegar a ser una selección de temer. Sigue teniendo algunos jugadores interesantes. También, partido que creo que se lo subestima mucho, que se cree que México frente a Sudáfrica y Corea del Sur tiene puntos fáciles. A ver, en realidad está mal lo que estoy diciendo. Creo que el hincha mexicano de verdad, el que sigue fútbol y ve cómo viene jugando México, ninguno de los partidos los ve accesible. Pero creo que el hincha en general le quedó esa sensación de, che, a México le tocó un grupo regalado. Sudáfrica, Corea del Sur, pasa fácil. Y la realidad es que no, la verdad no. Tiene rivales que están a la altura, rivales que hoy en día para mí como mínimo están a la par en cuanto a juego y en lo que pueden llegar a ofrecer. Y otro partido que a México lo puede llegar a complicar y mucho. Vuelvo a repetir, siento que no es la mejor versión de Corea del Sur y eso es positivo para México, porque quizás puede aprovechar el envión de ser local y poder sacarle diferencia. Pero no deja de ser una selección, como siempre, de temer, sobre todo en las Copas del Mundo donde está acostumbrada a dar sorpresas Corea del Sur, como ha demostrado en las últimas ediciones. Por último, para cerrar, 6 días después, el 24 de junio, México va a enfrentar a su último rival del grupo, que proviene del repechaje de la UEFA. ¿Cuáles son los posibles rivales que va a enfrentar México? Bueno, Dinamarca, que terminó segunda en el grupo de Escocia, Irlanda, que terminó segunda en el grupo de Portugal, República Checa, que terminó segunda en el grupo de Croacia, y Macedonia del Norte, que terminó tercera en el grupo de Bélgica y Gales, pero clasificó mediante la ruta de la Nation League. Vamos a ir descartando poco a poco. Para mí Macedonia del Norte no debería clasificar, el mejor futbolista que tiene es el MAS, y en lo que fue la eliminatoria claramente fue la peor de las 4 que mencioné. Veo difícil que República Checa sea la que pase, es una sensación mía honestamente, pero creo que tendría que hacer un ranking, sería la tercera. Sus futbolistas más destacados hoy en día son Patrick Schick en el Bayer Leverkusen, Thomas Soucek en el West Ham y poco más. No es la mejor camada checa por lejos, claramente es una selección bastante disminuida. Irlanda creo que puede llegar a ser la gran sorpresa y meterse en este grupo, una selección que cerró muy bien las últimas jornadas, eliminando a Hungría, ganándole a Portugal con autoridad 2-0, que tiene algunos futbolistas interesantes como Nathaniel Collins, como Kelleher en el arco, como Troy Parrott, el delantero que fue clave, metiendo 5 goles en los últimos partidos, hoy en día en el AZ Alkmaar, no sé por cuánto tiempo más, porque se habla que lo quieren equipos de la Premier, y Dinamarca, que si uno fuese a la lógica rápida de decir quién creo que va a pasar, uno diría Dinamarca, por lo que venía haciendo en las últimas eliminatorias, no digo en el último mundial porque en Qatar fue la gran decepción, pero bueno, tiene algunos jugadores interesantes como Holdum, como Dorgu o como Frogors, que hoy en día en el Porto está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada. Yo creo que va a ser Dinamarca o Irlanda. Si me la tendría que jugar, yo creo que Irlanda es más hoy en día que Dinamarca y la pondría a la selección irlandesa dentro del mundial y dentro del grupo de México. Y obviamente Irlanda automáticamente se convertiría en el rival más complicado del grupo. Creo que es un rival europeo difícil, un rival que viene con un sistema aceitado, que tiene algunos jugadores buenos, que individualmente es mejor tanto que Sudáfrica como que Corea del Sur y que cerró muy bien la eliminatoria. Es otra selección de esas tramposas, porque vos decís, Irlanda, bueno, che, de los europeos es de los más fáciles, sí, pero digo, no es que México es más que Irlanda. Yo creo que hoy en día es más, Irlanda es más que México. Obviamente después la localía te puede potenciar y demás, pero creo que es otro rival de los cuales no te podés confiar y tranquilamente te puede ganar. O sea, el resumen para mí del grupo de México es, si México está bien, puede pasar tranquilamente. Pero ojo, porque México, si no está bien, no le sobra nada, ni para ganarle a Irlanda, ni para ganarle a Corea del Sur, ni tampoco a Sudáfrica. Ese creo que es la reflexión en general. No tiene ningún rival regalado, no tiene una Nueva Zelanda, no tiene un Jordania, no tiene un, no sé, alguna selección más de ese estilo. Son todas selecciones difíciles. Quizás de media tabla, si tuviésemos que hacer un ranking del mundial, pero ninguna regalada. A eso voy y es lo que apunto con esto en la selección mexicana. Suponiendo que México pase primera, le tocaría enfrentarse con el tercero del grupo de Escocia,
Brasil y Marruecos. Probablemente uno pensaría Escocia rápidamente. Si toca Marruecos y Brasil, se complica. Y en caso de pasar ese partido, en octavos ya le tocaría el primero del grupo L, que podría ser Inglaterra. Es decir, no es una llave sencilla, ni mucho menos. Si pasa segunda, le tocaría el segundo del grupo B, un grupo medianamente accesible, sobre todo el segundo, porque sería Canadá, Qatar, Suiza y un repechaje europeo que podría ser Italia, pero digo, no me parece tan complicado. Y en octavos le tocaría el primero del grupo F, que si mal no recuerdo es el grupo de Países Bajos y Japón. Casi, me animo a decir, es más fácil la llave pasando segundo que primero, porque evitas a una Inglaterra y la verdad que los otros rivales son casi a la par o parecidos. Si pasara tercero, le tocaría el primero del grupo E en 16avos, que es un grupo complicado, que tiene buenas selecciones, el grupo E, y en caso de pasar, le tocaría el primero del grupo de Francia, Senegal y Noruega. Acá claramente no le conviene pasar tercero a México. Yo creo que obviamente va a apuntar a pasar primero y a partir de ahí es suerte. Pero pasar segundo tampoco está nada mal, teniendo en cuenta cómo le podría llegar a tocar el sorteo y cómo se podría ir abriendo. Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.